Vamos a ver las curvas características de los transistores BJT. El comportamiento de un transistor se representa mediante varias curvas características. La más representativa es la que compara la intensidad que circula por el colector, que vemos aquí en el eje de ordenadas, con la diferencia de potencial entre emisor y colector. Diferencia de potencial emisor y colector aquí en el eje de abscisas. Vale, entonces aquí podemos observar en esta curva que a mayor intensidad por la base, que vemos aquí vemos la intensidad por la base, aquí mayor, ¿no? 50, 100, 150, a mayor intensidad por la base, mayor intensidad por el colector. Para una tensión colector-emisor determinada. Por ejemplo, si estamos aquí en la tensión emisor-colector 20 voltios, bueno, pues cuando son por la base son 50 microamperios, por el colector son aproximadamente 10 miliamperios. Esto está mal. Son miliamperios. Si para esta misma tensión, 20 voltios, pues la tensión por la base, la intensidad por la base, perdón, son 150 microamperios, la intensidad por el colector, bueno, pues es 30 y tantos miliamperios. Vale. Entonces, otra curva interesante también es la que compara la intensidad que recorre la base, que ya tenemos aquí, la intensidad que recorre la base con la diferencia de potencial base-emisor. Aquí vemos que a partir de la tensión umbral de la unión PN base-emisor, a partir de 0,7 en los de silicio, que es este caso, o 0,3 en los de germanio, la intensidad a partir de esa tensión de 0,7 voltios crece muy rápidamente. Una característica también fundamental de un transistor BJT es la potencia máxima que es capaz de disipar sin degradarse. La potencia disipada por un transistor será potencia es igual a la tensión colector-emisor por la intensidad que circula por el colector. Densidad, tensión colector-emisor, que es esta que vemos aquí, por la intensidad que circula por el colector. Vale, entonces, si nos dicen que un determinado transistor es capaz de disipar una potencia máxima de 400 milivatios, este podrá trabajar con cualquier combinación de voltaje colector-emisor e intensidad por el colector, siempre que el producto de estas dos, de esta caída de tensión y de intensidad, no exceda de los 400 milivatios. Entonces, en la gráfica tensión colector-emisor e intensidad por el colector anterior, aquí trazamos una curva, podemos trazar una curva de tal manera que el transistor funcionará correctamente siempre que opere por debajo de esta. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, tenemos que aquí, esta es la curva de los 400 vatios. Es decir, si yo multiplico, aquí, por ejemplo, tengo 20 voltios de caída de tensión colector-emisor y una intensidad de 20, ¿vale? 20 por 20 son 400. Aquí estaríamos justo en el límite. De aquí para arriba ya estaría sobrepasando la tensión máxima. Y de la curva hacia abajo, pues ya podría operar con cualquier combinación, ¿no? Entonces aquí, por debajo de esta curva, el producto de la intensidad por la tensión es menor de 400 milivatios. Una vez que se supera esta curva, ya los valores son superiores y por lo tanto se dañaría el transistor. Vale, si el transistor opera a una potencia mayor, se dañará irreversiblemente. Vale, ahora también sobre la curva VC y C, ¿vale? Caída de tensión colector-emisor, intensidad por el colector, también se puede representar la recta de carga del transistor. Vale, la recta de carga del transistor es esta. Entonces, si partimos de un transistor, de este transistor NPN, ¿vale? Donde la intensidad que circula por la base se puede controlar con un rheostato, como vemos aquí,
Cuando la intensidad por la base sea 0, si la intensidad por la base es 0, la tensión colector-emisor, en este caso, serán 10 voltios. ¿Vale? Entonces, cuando la intensidad por la base es 0, que es el eje de abscisas, ponemos aquí el punto de la recta, digamos, en la tensión colector-emisor, 10 voltios. Vale. Por su parte, cuando el transistor funcione en saturación, la intensidad que circule por el colector será idealmente igual, la intensidad que circule por el colector será VCC o V entre la resistencia. Es decir, en este caso, cuando circule en saturación, la intensidad será 10 voltios de VCC, ¿vale? El voltaje de la fuente, dividido entre la resistencia, que aquí en este caso la resistencia es de 1000 ohmios. Si divido 10 entre 1000 ohmios, pues tengo que la intensidad que circula en saturación por el colector será de 10 miliamperios. Entonces, aquí a la recta me voy al valor de 10 miliamperios. ¿Vale? Si uno ambos puntos con esta línea, con una línea, obtengo la recta de carga, que es esta. ¿Vale? Entonces, el aspecto más interesante de esta recta se presentan los puntos de intersección de la misma con las curvas de la gráfica. Por ejemplo, si la intensidad por la base es 60 microamperios, gracias a la intersección con la recta de carga sabemos que la intensidad por el colector será de unos aproximadamente 6 miliamperios. Está aquí entre 4 y 8, aquí pues la intensidad será 6 miliamperios. Mientras que la diferencia de potencial colector-emisor será de 4 voltios. Vale. Así pues, la curva voltaje colector-emisor e intensidad por el colector se puede dividir en 4 regiones que vemos aquí. Región de saturación. En saturación, el interruptor se comporta como un interruptor cerrado. Región de corte. La región de corte, que es aquí, el interruptor se comporta como un interruptor abierto. Si actuamos alternativamente entre saturación y corte, el transistor lo estaremos usando como un conmutador. La otra región es la región activa, que es esta región que vemos aquí. En esta región activa, cuanto mayor sea la intensidad por la base, mayor será la intensidad por el colector. Y esta región es la que tiene especial relevancia para la fabricación de amplificadores, la región activa. Y luego tenemos la ruptura. Si la tensión colector-emisor es demasiado elevada, el transistor permitirá el paso de corriente, pero se dañará. Es un fenómeno similar a la avalancha de los diodos. Vale. Parámetros del transistor. En la hoja de características de un transistor, en la datasheet, vienen recogidos los principales parámetros que lo caracterizan. Los datos más relevantes de un transistor son la tensión colector base, VCBO. Este parámetro hace referencia a la tensión inversa máxima que es capaz de soportar el transistor entre base y colector cuando el emisor se encuentra en circuito abierto. Por encima de esa tensión, el transistor se dañará irreversiblemente. Otro parámetro, la tensión colector-emisor, VCEO. Este parámetro hace referencia a la tensión inversa máxima que es capaz de soportar el transistor entre emisor y colector cuando la base se encuentra en circuito abierto. Por encima de esa tensión, el transistor se dañará irreversiblemente. Corriente de colector, DC. IC es la corriente máxima que puede circular por el colector. La potencia máxima. Potencia máxima que puede disipar el transistor sin dañarse. Ganancia de corriente, HFE. Ganancia de corriente del transistor, que también se conoce como el parámetro beta. Frecuencia de transición. Es la frecuencia máxima a la que el transistor produce ganancia. El transistor debe trabajar por debajo de esa frecuencia para operar como amplificador.
Tiempo de conmutación. Es el tiempo que tarda el transistor en conmutar, abriendo el circuito entre colector y emisor. Bueno, pues aquí tenemos unos parámetros del transistor 2N2222, ¿vale? Parámetros característicos. ¿Vale? Vemos que la VCBO, es decir, la tensión colector base, aquí es de 60 voltios. La tensión colector emisor, pues 30 voltios. La intensidad por el colector máxima son desde 800 miliamperios. La potencia total, la potencia máxima son 500 milivatios. La ganancia son 75. La frecuencia de transición es de 250 MHz. Y el tiempo de conmutación son 250 nanosegundos.